Bendiciones para todos. Qué bueno es poder tener una vez más la oportunidad de podernos comunicar a través de nuestros discipulados. Déjeme darle la bienvenida a esta nueva etapa que estamos iniciando el día de hoy, la fase de discipulado número 2, donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de estudiar a través de la palabra las doctrinas en las que nosotros creemos. Entonces, cada lección o cada día que usted pueda tener la oportunidad del discipulado número 2, vamos a aprender un enunciado doctrinal. Y hoy vamos a comenzar con la lección número 1 y tiene como título El único Dios verdadero. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos podemos encontrar o nos encontramos con que el único Dios verdadero se ha revelado como el eterno existente en sí mismo y encontramos la expresión yo soy. Yo soy el creador del cielo, yo soy el creador de la tierra, pero yo soy también es el redentor de la humanidad. Él se ha revelado también encarnando los principios de relación y asociación como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero leer dos versículos bíblicos que son importantes en nuestra lección. El primero es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Lucas capítulo 3, versículo 22 dice: Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa revelación de Dios nos va a llevar a nosotros a entender y a profundizar en la palabra, en nuestra relación con el Señor. Entonces vamos a aprender nuestro primer enunciado doctrinal, que dice de la siguiente manera: creemos en el único Dios verdadero, manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como deidad adorable. Y la palabra del Señor nos lleva a entender, como leía en el texto de Deuteronomio capítulo 6, que Dios está haciendo como un llamado al pueblo de Israel para que ellos presten atención a esa noticia o a esa novedad que habla en el texto de que el Señor es uno solo, un Señor que está formado, digámoslo así, por tres personas, como lo dice el enunciado, pero que cada uno de ellos tiene características propias o que cada uno de ellos funge desde lo que Dios permite para nuestras vidas. Lo primero que vamos a estudiar el día de hoy es la deidad adorable, la deidad adorable. Cuando nosotros escuchamos el término Trinidad, si vamos a la palabra del Señor no lo encontramos. La Biblia no nos habla de Trinidad, pero está en armonía con la palabra del Señor. Esto quiere decir que Dios, nuestro Señor, es como una Trinidad de tres personas. ¿Cuáles son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la palabra podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 28, 19, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje de la palabra del Señor, como hay más en la palabra, nos habla de esa Trinidad, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente eso. El único Dios verdadero es uno solo, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos enseñó también esa distinción de personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa relación, en lo que a su forma se refiere, es inescrutable. Quiere decir que es como algo que yo no puedo comprender, no lo puedo averiguar. Es como algo que no
lo puedo conocer por la misma profundidad que tienes, como ese misterio, ¿sí? Y es también incomprensible, no puede ser comprensido, pues la Biblia no lo explica. Pero los textos de la palabra nos dan a conocer esa Trinidad. Pero hay algo interesante y es que esas tres personas se unen para ser uno solo y se manifiesta en la vida del creyente. Entonces, hay versículos bíblicos que nos sustentan esta unidad en la Trinidad, ¿sí? Mateo 3, 16 y 17 habla del bautismo de Jesús. Y la palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesús fue bautizado, subió del agua y dice, he aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es uno de los versículos que nos muestran esa Trinidad, pero también que nos muestra la unidad que hay en ellos. En el Mateo 28, 19 y 20 nos habla de la gran comisión que hacía yo referencia hace un momento, pero también en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mí, él dará testimonio acerca de mí. Esto hablándolo el Señor Jesucristo, hablando del Consolador, hablando del Espíritu Santo que iba a venir, que él lo iba a enviar y que daría testimonio acerca de él. Es interesante cómo las tres personas de la deidad están en unidad. Ninguno de ellos, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, operan de una manera separada o independientemente de las otras. Los tres, digámoslo así, trabajan en unidad, operan en la vida de las personas en unidad. Eso quiero dejar como claridad en lo siguiente. El Padre es Dios. El Hijo, el Señor Jesucristo, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre ni es Hijo ni es Espíritu Santo. El Hijo, el Señor Jesucristo, no es Padre ni tampoco es Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ni Padre ni es Hijo. Quiero dejar esto claro para que podamos comprender que cada uno funge desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Padre, lo relacionamos y lo vemos en la palabra del Señor como el creador, como el sustentador de la creación, como el que provee para sus hijos, ¿cierto? Como el que preserva las cosas, como aquel Dios perfecto que tiene todo el poder y todo el conocimiento. Si vamos y miramos a su Hijo, al Señor Jesucristo, lo vemos de la siguiente manera. Entonces, de pronto, si a mí me pregunta, ¿quién es Jesucristo? Yo puedo decir, Él es mi Salvador. Él es el Mesías prometido, la palabra del Señor. Él es mi sanador. Él es el único camino para yo poder llegar hacia el Padre y tener una relación con el Padre. El Señor Jesucristo es mi Redentor, es quien me santifica, es el que perdonó mis pecados, el que me limpia y Él me restaura. Y si hablamos del Espíritu Santo, entonces yo voy a encontrarme con mi amigo, con mi ayudador, el maestro, el que me guía. Voy a encontrarme con el consejero, con ese abogado que yo tengo delante de Dios, porque la Biblia dice que intercede por mí, como ese paracleto que fue puesto a mi lado para ayudarme. El Espíritu Santo como ese quien me revela al Padre, pero también me revela al Hijo, al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Entonces hago claridad para que cada uno de ustedes pueda comprender quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, pero que tengamos presente también que ellos son uno, en unidad, son uno, ¿sí? No tenemos tres dioses diferentes, uno solo, cada uno desde lo que
puede proyectarse y revelarse en nosotros, pero trabajando en la unidad. Déjeme decirle que Dios tiene atributos, hay algunas personas que lo llaman perfecciones, ¿sí? O atributos que son características propias de Él. Y vamos a ver 3 clases de atributos en esta lección. La primera es los atributos naturales, atributos activos y atributos morales. Los atributos en Dios, digámoslo así, son su esencia. No es la esencia de Dios, no cambia, sino que permanece siempre el Señor nuestro Dios con esas características propias que Él tiene. Entonces, primero los atributos morales definen lo que Dios es en sí mismo, aparte de la creación. Entonces, la palabra me dice que Dios, en sus atributos morales, Dios es es espíritu, que Dios es uno, Dios es infinito, que Dios es eterno, que Dios es inmutable, o sea que no cambia, no tiene variación. Esos son los atributos naturales. Recuérdelo, atributos naturales definen lo que es Dios en sí mismo. Lo segundo son los atributos activos. Estos atributos me muestran lo que Dios es en relación con el universo. Entonces, allí encontramos la omnipotencia de Dios. Quiere decir que Dios todo lo puede. La omnipresencia de Dios es otro atributo activo. Quiere decir que Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Pero Dios también es omnisciente, todo lo sabe. Dios es un Dios sabio, ¿sí? Pero también es un Dios soberano, es un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas, tiene el control sobre todo. Estos son los atributos activos. Y lo tercero son los atributos morales, que son los que caracterizan lo que Dios es en relación con los seres humanos. En estos encontramos que Dios es santo. Su palabra nos lleva a la santidad y el mismo Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Dios es un Dios justo con aquellos que le siguen. Dios es un Dios fiel, pero también es un Dios misericordioso y es un Dios lleno de amor, es un Dios bueno. Entonces, encontramos una serie de atributos o perfecciones en ellos que nosotros tenemos que tener presentes en nuestra vida. Y le recuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, quiero que tengamos claridad que desde qué forma o desde qué perspectiva funge cada uno de ellos para que usted y yo podamos entender que creemos en un Dios verdadero, que creemos que Dios se manifiesta en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay algo que venía ahorita a mi mente y es que cuando vemos al Padre, lo vemos también de la manera que es el autor de la salvación, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo es el que lleva a cabo esa salvación en la cruz del Calvario y paga por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que pecamos y tenemos una necesidad de Dios. Entonces, esto como ejemplo para que usted y yo podamos entender que necesitamos de Dios, ¿cierto? Que necesitamos que ese Padre se revele en nuestras vidas, que necesitamos que Cristo se revele en nosotros y el Espíritu Santo también. Recuérdenlo, el único Dios verdadero que se ha manifestado en 3 personas diferentes. Para cerrar esta palabra o esta enseñanza del día de hoy, déjeme decirle que el conocer a nuestro Dios, el conocer a nuestra deidad, el conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos permite a nosotros adentrarnos en quién es Él realmente. Entonces, cuando yo conozco quién es el Padre,
puedo disfrutar de esa relación padre-hijo. Cuando yo conozco quién es el Señor Jesucristo, tengo la oportunidad de estrechar esa relación con Él como mi hermano mayor que ha dado su vida por mí. Cuando conozco el Espíritu Santo, entonces tengo la oportunidad de tener esa relación de compañerismo, de amistad, de guía, de ese maestro que yo necesito en mi vida cristiana. Es entender que conocer a Dios desde esta manera nos permite a nosotros saber cuáles son sus cualidades y nos permite actuar en fe en la dimensión de su esencia. El conocer los atributos naturales, los atributos activos y morales de Dios como esa deidad que Él es, nos permite a nosotros actuar en fe, porque estamos desarrollando la palabra de Dios en nuestras vidas, pero estamos creyendo que lo que su palabra nos dice acerca de Él es real, es verdad. Y recuerde lo que le decía hace un momento, que las características que son propias de Dios, que son su esencia, no cambian, no varían. Entonces lo que Dios ha sido desde la eternidad lo es hasta el día de hoy. Así que les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y espero que esta lección número 1 de nuestro discipulado número 2 sea de bendición para usted, para su vida espiritual y que podamos crecer en el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.